ordenado. El grado ordenado es la máxima de nuestras asambleas de Dios. Mi grado académico, licenciado en teología. Tengo el cargo en la región eclesiástica A, secretario, estado civil, casado, hijos, 11 hijos, no, perdón, tiene 11 años, ya no tengo 11 hijos, un solo hijo nada más. Domicilio en prolongación Los Álamos, 120 en Taihuayna. Y es importante, necesaria que usted se anote mi celular, aquí está, porque los trabajos que voy a dejarles, usted lo va a enviar a este WhatsApp. O ahí tienes el correo, la dirección del correo, anótate a cualquiera de los dos también. Usted va a enviar todos los trabajos, el examen que vamos a desarrollar finalmente aquí, al celular o al correo. Ya, muy bien, ya lo notaron. Ya. Ahora voy a pedir a cada uno de ustedes, aunque quizás en este comienzo vamos a demorar unos 20-25 minutos, pero para organizarnos, ¿ya? Le voy a pedir que usted elija el color que le guste. A ver, empezamos. Empezamos con Jaime. Jaime, elige un color. Azul, pastor. Jaime, ¿qué Jaime eres? ¿Me dice su nombre y su apellido? Jaime Soto Guamán. Jaime Soto Guamán. Azul, ¿no? Sí, azul. Ya, siguiente, rapidito, por favor. Rapidito, cualquiera. Pastor, buenas noches. Pastor, el celeste. Julio. Cosme Rosti, pastor, de color celeste. Celeste. ¿Y el que sigue? Pastor, buenas noches. El color Luciano verde. Carvajal Risa celeste, pastor. ¿Cómo se llama? Repite su nombre. Pastor, Yemi Maluz Julca Soto, el color verde. Julca Soto. Nombre. Yemima. Yamil. Pastor Yadira Cuellar Martínez, el color celeste. Cuellar. Martínez. Ya, Martínez. Celeste. Sigue. Javier Luis Hidalgo Miranda, pastor, color azul. Azul. Sigue. Alondra Pacheco Loarte amarillo, pastor. Amarillo. ¿Cómo se llama usted? Alondra Pacheco Loarte. Alondra Pacheco. Ya, sigue. Pastor Teodoro González, el color rojo. Teodoro. Teodoro González. Una. ¿Color? ¿Qué color me dijo Teodoro? Rojo, pastor. Rojo. Ya. Sigue. Pastor Noemí Chaca, el color azul. Noemí Chaca. Azul. Hermano José, buenas noches. Sí, diga usted su nombre. Mi nombre es Esther Fabiola Aliaga Cotrina, el color verde. Esther Aliaga, que vive allá del lado del río, ¿no? Ajá. Aliaga. Ya, muy bien. ¿Qué color, dijo? Verde, hermano. Verde. Sí. Qué bien, Esther. Dios te bendiga. A ver, ¿qué Ya, sigue? Sigue. Pastor, buenas noches. Diga. Nelson Pulido ermitaño, de color amarillo. Nelson Pulido. Nelson Pulido ermitaño. Nancy Pulido Ermitaño. Azul, ¿qué color? Amarillo. Ya. Sigue.
Pastor, sigue. buenas noches. ¿Cómo está? Color verde, pastor. Inocente, Quito Edwin. Inocente Quito. El que sigue. Pastor, Sí. ¿me escucha? Milka Pulido, amarillo. Pulido. Milka Pulido. Ya Milka, hija del pastor, ¿no? Ya, muy bien. Ya. ¿Qué sigue? Sigue. Yo le digo, pastor, mi nombre es John Escobar Canto, color azul. John Escobar. Sí, pastor, color azul. Ya, muy bien. Amén, pastor, buenas noches. Mi nombre es Gianmarco Vargas, el color azul. Gianmarco Vargas. Azul. Amén, pastor. Buenas noches. Mi apellido es Cuellar Hurtado Davis Fernando, el color rojo. Fernando Hurtado, ¿no? Sí, Davis Fernando Cuellar Hurtado, pastor. Cuellar Hurtado, ya, muy bien. Ya, me dice que color azul, ¿no? Color rojo, pastor. Rojo. El que sigue. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está? Le habla Río Rosario Rosita. El color celeste. Rosario Ríos. Rosita. Muy bien. Sigue. Pastor, buenas noches. Soy Patricia. Pastor, buenas noches. Color amarillo, pastor. Patricia, ¿qué más? Ríos. Ríos. Rosita también. No, Patricia Ríos. Patricia El Ríos. color amarillo. Ya está. Gracias. ¿El que sigue? Pastor, Diga. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está? Pastor Riz, no, el color celeste. ¿Cómo se llama usted? Risa Luciano, el color celeste. Risa, ¿no? Luciano. Sí, pastor. Ya, muy bien. La que sigue. Sí. Pastor José, buenas noches. Sí. Color azul, Luis Siriaco Inocente. Hola, mi hermano Luis, ¿cómo está? Muy bien, pastor, gracias. Un saludo. Muy bien. Luis Siriaco. Color azul. Ya, muy bien. La hermana Pardavé, no he escuchado el color. La hermana Pardavé. Hermana. Rojo, ya, muy bien. Y ahora sí la escuché. La que sigue. Amén, pastor, buenas noches. Pedro Ramos, color amarillo. Pedro Ramos. Amarillo. Ya. ¿Sigue? ¿Sigue? Amén, pastor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mari Chaca Jiménez, color verde. Ya, verde. ¿Sigue? ¿Sigue? Los que faltan. Amén, pastor, buenas noches. Soy Ulisa Barreto y elijo el color rojo. ¿Cómo dijo? Yulisa Barreto Bravo. Yulisa, ya, muy bien. Barreto Bravo. ¿Qué color dijo? ¿Qué color, Yulisa? Color rojo. Rojo. Color rojo, pastor. Ya está bien. ¿La que sigue? ¿Sigue?
¿Alguien más? ¿Falta? Ya, me parece que son todos, ¿no? Tenemos 23. Ya, escuchen bien. Escuchen bien. El color que usted ha elegido está conformado así: grupo verde, grupo celeste, grupos amarillo, grupo rojo y grupo azul. Son 5 grupos conformados. A ver, tengo 23, no sé cuántos tenemos en la nómina. Seguramente va a ser conformado por 6 o quizás 5. Ya. Entonces, el grupo ya está formado. El color que usted ha elegido, usted pertenece a ese grupo. Ya es necesario que mantenga el color que usted ha elegido. No se vaya a olvidar. Por ejemplo, tengo acá azul. Tome nota. Azul, Jaime Soto. Bueno, no escuché bien su nombre, pero es Miranda. Miranda. Luego tenemos a Noemí Chaca, Milka Pulido, Gianmarco Vargas, y creo que ya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Luis Siriaco, 6. Ya, 6 integrantes. El grupo. Pastor. Sí. Mi nombre es Javier Luis Hidalgo Miranda. Hidalgo, ¿no? Ya, muy bien, ahora sí, está más claro. Gracias. Javier, ya, muy bien. Ya. Ya, es el color azul. Ahora vamos con el color celeste. Julio, no escuché bien. Julio, no sé qué Julio es. Jimena Zulca Soto, Javier Cuellar. De ahí tenemos a Julio Cosme Berrospi, pastor. Ya, muy bien. Julio Cosme Berrospi. Gracias. Ahora sí. De ahí tenemos Rosario Ríos Rosita. ¿Cuánto van? 1, 2, 3. 3, 4, 5. Patricia Ríos, 5. Ya, 5. Tomen nota, los que son amarillo. Alondra Pacheco. Acá dice, no escuché bien. Pulido Hurtado. Pulido. Ermitaño, pastor. Ermitaño, pastor. Ermitaño. ¿Nombre cuál es? Con H. No, nombre. Milka. No, sí, a usted sí, usted es de la parte baja. No, hay otra, Pulido. Nelsi. Yo elegí a María. ¿Perdón? Nelsi. Ahí está, muy bien. Nelsi. Ya. Ajá. Nelsi Pulido. Ermitaño. Y Milka Pulido. Ermitaño. Amarillo. Ya, repito. Alondra Pacheco, amarillo. Nelsi Pulido, Ermitaño, amarillo. Inocente Quito, amarillo. Patricia Ríos, amarillo. Y Pedro Ramos, amarillo. Ahora, Pastor. diga. Pastor, yo también estoy en el amarillo. ¿Cómo te llamas? Milka. Soy yo. Ah, tú eres Milka. A ver, ¿dónde está Milka?
Ya, esperemos un poquito, ¿ya? Sí, aquí está tu nombre. Ya. Ya, a ver. Rojo. Rojo, Teodora González. Teodoro es pastor. Teodoro González. Fernando Cuellar Hurtado. Luciano. Julia Barreto Bravo. Rojos. Ahora azul. Ayer dije, ¿no? Azul. Ya falta la verde. Verde. Esther Aliaga. Inocente Quito. Mary Chaca Jiménez. En pastor es Mari. Mari. Ya, muy bien. Sí, Mari Elizabeth Chaca Jiménez. Ya, muy bien, ya. Ya, entonces, habrán tomado nota, se van a poner de acuerdo para el trabajo que van a realizar. Y sí, en el verde se van a añadir lo que falta. La hermana Risa y yo estamos en el grupo celeste y no nos mencionó. Risa está rojo. No, pastor. Sí, diga. Yo estoy en color azul, pastor, no menciona mi nombre. ¿Cómo te llamas? John Escobar Canto. Allá sí. Azul, ¿no? Pastor, a mí tampoco me mencionó. Yo estoy en el grupo celeste. Ocean Play. Cuellar Martínez. ¿Perdón? Cuellar Martínez. No le oigo bien. Repite. Cuellar Martínez. Cuellar Martínez. ¿Nombre? Ya, muy bien. Entonces usted ya tiene ahí el grupo formado, solo que ahora se deben poner de acuerdo. Seguramente al final, a ver si pueden ponerse de acuerdo para el trabajo que van a realizar. Si ustedes tengan a bien nombrar un representante del grupo, está bien. De todos modos, va a haber exposición también y seguramente es necesario que alguien represente a cada grupo. Continuamos. Es necesario que ustedes tomen nota. Esto, importante. Hoy es la apertura del curso, hoy lunes 28. El verde, grupo verde, entrega trabajo y va a ser la exposición. Ahí está el horario, el miércoles 30. Entrega de trabajo el grupo celeste. Y exposición a las 9:30 el viernes 2. Entrega de trabajo y exposición a las 9:30 el lunes 5, grupo amarillo. Solamente tomen nota lo que el color que le corresponde a usted. Entrega 5, entrega de trabajo y exposición 9:30, miércoles 7, grupo rojo. Entrega de trabajo y exposición a las 9, esto ya no es 9:30, 9, viernes 9, grupo azul. Y ese mismo día, usted, todos los alumnos, va a entregar
un trabajo individual. Y luego unos 20 minutos o como máximo media hora, examen final. Ya no se olvide, ese mismo día tiene usted desde hoy, ya a partir de mañana, o hoy también después de la clase, empezar su trabajo individual. ¿Pero en qué va a consistir? Ya le voy a dar. Cálmese. Temas para trabajo grupal. El grupo verde va a ser la reseña histórica del libro de Génesis. El grupo celeste también del mismo modo del libro de Éxodo. Y del mismo modo el grupo celeste del libro de Levíticos. El grupo rojo del mismo modo el libro de Números. El grupo azul del mismo modo el libro de Deuteronomio. Así que usted va a hacer una reseña histórica. Aquí tiene que ver muchísimo, bueno, por lo menos de cómo se desarrolló, qué se consideró el año, la cultura y todo lo que pues implica una reseña. Pues ya usted entiende eso. Continuamos. Lo que debe considerarse en el trabajo grupal. En ese trabajo, usted va a considerar la portada, es la que usted le llama, también es conocido por todos como la carátula, ¿no? La primera hoja. Luego este trabajo va a tener el índice, va a tener la introducción, el cuerpo del tema, ya usted sabe, la conclusión, bibliografía. La bibliografía no debe ser menos de cinco fuentes que usted ha usado para elaborar este trabajo. 7. El trabajo va a constar de 2.500 a 3.000 palabras. Así que, como son 5, algunos quizás van a tener 6 alumnos, 6 compañeros, no hay problema. Van a dividirse y el trabajo lo van a hacer tan livianamente. Van a enviarlo seguramente por el WhatsApp o el correo para unir la compilación que cada uno va a buscar y ya sale el trabajo. Así que, cuestión de ponerse de acuerdo. El trabajo individual, dibujar, aquí el nombre dice dibujar, no fotocopiar, no, nada de impresión, dibujo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer cada uno de ustedes? Va a dibujar el viaje de Abraham y la media luna fértil. Va a dibujar usted el tabernáculo de reunión. Va a dibujar usted el mapa del Antiguo Oriente en la época patriarcal. Va a dibujar usted la ruta del Éxodo. Anótese. Como ya hemos dicho, esto usted lo va a entregar el último día de clase. Así que tienes tiempo suficiente. Muy bien. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿puede volver atrás del trabajo individual, por favor? Me falta terminar copiar. Ya, muy bien. Ahí tiene, anótese. Gracias. Muy bien. Ya, a ver, ¿habrá alguna pregunta? Pastor, buenas noches. Una consulta. Diga usted.
Pastor, ¿quiénes más están en el grupo verde aparte de mi persona? ¿Usted quién es? Mari Chaca Jiménez. Mari Chaca. Grupo verde. Pastor, mamá. Ya, grupo verde. Está Inocente Quito, Esther Aliaga. Y vamos a aumentar aquí también uno más, porque en el azul hay demasiado. Ya, John Escobar. Ya. Ponerse de acuerdo. Grupos que hay de más, ya estaremos añadiendo al grupo que falta. Ya. Amén, pastor, gracias. Muy bien. Sí. Pastor, Diga. pastor, una consulta. Yo soy Milka. Yo soy del equipo amarillo, ¿no, pastor? Porque yo dije amarillo. Sí, amarillo. Ya, gracias. Amarillo, a ver, Pastor, espera. Sí, diga. Pastor, mi persona también está en el grupo verde. ¿Cómo se llama Julka usted? Soto. Julka Soto. Julka Soto. Ya, muy bien. Ya, grupo verde. Anótese la hermana que me preguntó, Julka Soto. Ya, muy bien. Muy bien. Eso es todo. Cualquier consulta me hace después. Para así quedar claro y usted tenga todas las facilidades para hacer todos los trabajos que se le está encomendando. Muy bien, entonces a continuación iniciamos el curso de Pentateuco. Usted ve aquí un mapa antiguo, del mundo antiguo, del mundo bíblico. Fue en estos lugares todos los acontecimientos bíblicos, ¿ya? Empezando, no sé si nota usted este puntero aquí de donde está Babilonia, este mar que se ve un poquito, es el mar Golfo Pérsico. Y un poquito arribita, aquí está Ur de los Caldeos, empezando de aquí para arriba, pasando a Siria, dando una vuelta, una media luna, llegando hasta Jerusalén. Aquí tenemos Jerusalén, Canaán, Jerusalén, y bajando hasta Egipto. Aquí tenemos ríos, varios ríos de Egipto, una ciudad llamada Memphis. Hay otra ciudad, Ramsés, este es Ramasés. Otro Silé, por aquí también está. Bueno, otras ciudades más, que todo esto es Egipto. Como ve usted, aquí hay un mar que sale dos bracitos, uno pequeño y otro más grande. Y en el medio de ello está el desierto del Sinaí. Entonces, Israel cruzó en uno de estos brazos, y eso es el Mar Rojo. Así que toda la historia bíblica se llevó a cabo en este pequeño territorio. Digo pequeño, puesto que el mundo es enorme. Y cuando lo vemos de un panorama general, se ve tan pequeño en el mundo. Y aquí sucedió todo, que ha abarcado de 1500 a 1600 años para registrar la Biblia. Y todo ese acontecimiento se llevó a cabo en este lugar. Y justamente ahora vamos a estudiar, vamos a adentrarnos entonces a nuestro curso. No sé si usted ha recibido ya el material, y si no lo ha recibido hasta aquí, entonces es mejor que tomes nota.
La unidad es una, ¿ya? Una. Introducción general al Antiguo Testamento. Uno. Normas para una correcta interpretación. Ya, la Biblia requiere de una interpretación correcta. Y para realizar tal interpretación, existen normas que han establecido nuestros antepasados para que la interpretación se lleve a cabo de una manera correcta, sin tergiversar las verdades bíblicas. Siendo la Biblia verdadero tesoro de la cristiandad, requiere para su mejor aprovechamiento algunas consideraciones necesarias, especialmente al estudio del Antiguo Testamento, y estos son: y toda interpretación es como si usamos una lupa para adentrarnos y extraer las verdades bíblicas. Y usted, como futuro ministro, tienes que revisar, hacer tu estudio con lupa para extraer esas verdades fundamentales escritas en este precioso libro, la Biblia. 1.1. El contexto histórico del historiador. Es decir, esto se refiere a las condiciones políticas, sociales y religiosas en las que se desarrolló el escritor. En este caso, el Pentateuco. ¿Quién es el escritor del Pentateuco? Es Moisés. Y justamente, ¿cuál era el contexto? El contexto histórico de este historiador, Moisés, un gran historiador que ha escrito el Pentateuco. Entonces, en esta parte se refiere a las condiciones políticas, sociales y religiosas en las que se desarrolló el escritor. Políticamente, Moisés vivió, todo se hizo en Egipto, bajo la política egipcia, bajo el entorno social egipcio, en sus comienzos. Pero posteriormente también ya abrazó la cultura hebrea, religiosas. Primero en la religión egipcia, que tenían una multitud de dioses, politeístas, eran politeístas. Y Moisés abrazó la religión egipcia en sus comienzos, por no decir hasta los 40 años. Y a partir de los 40, cuando huye al desierto, él empieza a desarrollar en el aspecto religioso o de la religión hebrea. Así que él conoció ampliamente ambas religiones, por ende, era un hombre completamente, muy bien preparado. Y mientras Moisés estuvo en la corte del faraón con los primeros reales, no pudo ser usado por Dios en toda su plenitud. Entonces, se requería un personaje a quien Dios tendría que usar para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y esto era Moisés. Y justamente, ya hemos dicho que Egipto está en Egipto. Era una tierra, una franja por donde iba el río Nilo,
muy productiva, pero también tenía mucho desierto. Y en este lugar hay una ciudad llamada Sucot, Sucot en Egipto. Bajo Egipto, Alto Egipto. Y políticamente había florecido, religiosamente, socialmente, y era un imperio poderoso de su tiempo. Y aquí vivió, en esta partecita. Esta partecita era la cuna de este hombre, Moisés. Continuamos. 1, 2. El idioma original que el autor usó. ¿Qué idioma habrá usado el autor del Pentateuco? Aquí queremos subrayar lo siguiente. Necesitamos conocer el idioma del Antiguo Testamento, y si no fuera posible, de inmediato debemos remitirnos a comentarios basados en los idiomas originales. El idioma que usó el autor fue el hebreo. Ya eso lo vamos a ver más adelante. También el arameo en una parte, pero su mayor parte fue el hebreo. Las dos lenguas del escritor. Por supuesto que el escritor conocía muy bien, perfectamente, estas dos lenguas. 1.3. El contexto del pasaje. Cada pasaje o porción a estudiar debe ser analizado en el marco del capítulo que le contiene. Y cada capítulo debe ser estudiado a la luz del libro en el cual está inmerso. Cada libro debe ser observado en concordancia con todo el Antiguo Testamento. Cada pasaje, cada porción, debemos tomarla para estudiarla, pero con demasiado cuidado. Ser analizado en el marco del capítulo. Versículos antes, versículo después, para tener una idea de lo que el autor qué es lo que el autor estuvo queriendo decir. En otras palabras, nos tenemos que adentrar al pensamiento del autor para entender mucho mejor. Y esto es la que cada ministro va a tener que hacerlo, usted como futuro ministro. No sé si habrá alguien de entre ustedes que ya esté quizá dirigiendo un grupo, un anexo, no sé. Quizá eres un líder en la iglesia, pero que tienes la oportunidad que el pastor te brinda para predicar, para enseñar. Entonces usted tiene que prepararse de ese modo para llevar un mensaje a la iglesia, a los hermanos. Entonces tenemos que adentrarnos. Seguimos. El género literario del pasaje. Es muy importante este aspecto. Nos permite diferenciar entre escrito en prosa o en poesía. Por citar los salmos, por ejemplo, eran poesías. Y todos los libros del Antiguo Testamento en especial, o de la Biblia, por no decir, todos no tienen un mismo género literario. No. Por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene historia. También contiene poesía, llámese los salmos, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, eso hay que entender. Y hay que diferenciar. Si nos vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, los escritos del apóstol Pablo, ¿qué género son? ¿Será un cuento, una poesía, un teatro, un ensayo, un mito, una novela, una fábula? ¿Qué serán los escritos del apóstol Pablo? ¿Qué género es? Es epistolar, por ejemplo, ¿no? Seguimos.
Aplicación actual. Contextualización. Si la Biblia como palabra de Dios es viva y eficaz, entonces en nuestro estudio del Antiguo Testamento debemos evitar el quedarnos en lo histórico. Eso debemos tener presente. Debemos evitar que ver solamente que la Biblia, el Antiguo Testamento como historia. No, sino más bien extraer las enseñanzas vitales, trasladarlas a nuestra situación concreta y real. Es decir, cuando realizamos, muchos tomamos el Antiguo Testamento para hacer nuestro estudio y de repente para enseñar a la iglesia, a un grupo y etcétera. Pero sabe, no debemos quedarnos y debemos evitar ver el Antiguo Testamento solamente como una historia. No, tiene que ir más allá. Dice, de toda la Biblia, desde el primer versículo hasta el último, debemos siempre con bastante devoción, sacrificio, dedicación, extraer las verdades vitales. Y esas tienen que ser trasladadas a nuestra situación hoy, concreta y real. Por ejemplo, hoy nuestro contexto en el que vivimos es crítico, es difícil, ¿no? Yo no sé si vamos a recuperar o volver a ser como antes. Yo no sé eso, pero lo dudo. Lo dudo. ¿Sabe? Justamente la palabra de Dios desde el primer versículo del Antiguo Testamento hasta el último versículo del Nuevo Testamento nos debe servir para extraer esas enseñanzas que son tan vitales para la vida de la iglesia, para el pueblo de Dios, y justamente trasladarlas al contexto en el que uno vive en este tiempo. Y esta le creará esperanza a la gente a quienes ministramos esa palabra. A esto debemos advertir que hay pasajes que por su naturaleza no se presentan para una aplicación actual. Por ejemplo, ¿qué aplicarías? Genealogías, ¿no? Y hay genealogías en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser el que toma la Biblia para estudiarla? No debemos forzar ninguna palabra, ningún pasaje. No. Nos equivocamos si hacemos eso. 2. Los idiomas de la Biblia. El hebreo es el idioma original de todo el Antiguo Testamento, excepto 6 capítulos de Daniel. Capítulo 2, empezando en el versículo 4 al capítulo 7, 28. 3 capítulos de Esdras, aquí los tiene usted. Y un versículo de Jeremías, y solamente un versículo. Qué raro, un solo versículo. No son hebreos. ¿Qué son? Son arameo. Arameo. Por tanto, el Antiguo Testamento fue escrita originalmente en el idioma hebreo y arameo. Si nos vamos al Nuevo Testamento, se usó el griego originalmente, ya no el hebreo, ni tampoco el arameo, aunque hay palabras en arameo en el Nuevo Testamento. Bueno, de eso no vamos a hablar. Estas porciones citadas hay en arameo, dialecto hermano del hebreo, sí, eran familiares. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego, ya, claro. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia tiene su origen en una palabra griega que quiere decir libros.
es un diminutivo de biblos, que se llegó a denominar a la corteza de la planta llamada papiro, un antepasado de nuestro papel moderno, y de ellos los papiros se hacían libros o rollos. Es decir, era una planta como una especie de caña que pasaba por un proceso algo tosco y en el proceso, bueno, llegó a su proceso máximo en donde se podía escribir. Y es ahí a donde se escribía, pues, las escrituras en el pasado. Habían rollos que medían hasta 12 metros de largo, de 7 metros de largo. Así que eran tan toscos en los comienzos. Y ahí se escribió fragmentos del Antiguo Testamento que iban acumulándose, tal como lo tenemos hoy. No en un papiro tosco, sino en un libro tan pequeño y para todos los gustos incluso. Entonces, la palabra Biblia quiere decir en el griego libros. Y Biblos era también el nombre de una ciudad. Aquí vemos las ruinas. La ciudad del papiro, Biblos. Había abundante caña, abundante material para elaborar el papiro. Así que tenemos una pequeña historia aquí. Si usted quiere averiguarse más, esto no sea pues solamente que a grandes rasgos conozca usted esto, no, esto nos debe empujar a investigar un poco más de lo que ha implicado, pues para que conozcamos más sobre el origen de esa palabra Biblia. 4. Títulos dados a la Biblia. Jesús, cuando se refería al Antiguo Testamento, usaba el término las Escrituras. Jesús usó este término refiriéndose al Antiguo Testamento, las Escrituras. Y hoy también seguimos usando las Escrituras, ese mismo nombre. El apóstol Pablo habla de las Sagradas Escrituras, que es otro nombre, otro título que se le da a la Biblia. Jesús se refirió al Antiguo Testamento como la ley de Moisés, era otro título, y Jesús lo llamó también así, la ley de Moisés. También era llamado los profetas. Por ejemplo, cuando el rico en Lucas, el rico llegó al infierno en el Hades, le dijo al padre Abraham: envía en la tierra porque tengo 5 hermanos para que ellos no vengan aquí, no vengan a este infierno. Anda, que vayan, les anuncien para que ellos se arrepientan. Entonces Abraham le dice: a Moisés y a los profetas los tienen. ¿A qué se refería eso? A este escrito justamente. Moisés, la escritura de Moisés, el Pentateuco. Los profetas, los salmos, son términos, son títulos que usaban ya en el Nuevo Testamento para referirse a la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Habrá alguna pregunta?
Ya, ¿hay pregunta? Pastor, buenas noches, pastor. Buenas Cuando habla de normas de una correcta interpretación, se refiere a la hermenéutica y explicar al pasaje bíblico. Claro, justamente, ¿no? Eso en los, no sé si está llevando usted por primera vez el Instituto Bíblico, o ya tendrás 1 año o 2 años, entonces también se va a llevar ese curso, y si no lo ha llevado, entonces lo va a llevar, la hermenéutica, la exégesis, que tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Sí, mi hermano lindo, así es. Ya. ¿Otra? ¿Habrá más preguntas? ¿Alguien más? Ya. Continuamos. Unidad 2. Canonización del Antiguo Testamento. Canonización del Antiguo Testamento. Canonizar significa la designación al catálogo de los escritos sagrados reconocidos como autorizados. Escritos al catálogo de los escritos. Con el catálogo de los escritos sagrados ya reconocidos, es la Biblia la que usted y yo la tenemos. Ha sido canonizado, medido, pasó por el canon, fue aprobada como un libro inspirado por el Espíritu Santo. La palabra canon originalmente en griego significaba en los principios caña o vara de medir. Canon es caña o vara de medir. Es decir, es un patrón, una norma o una regla. Literalmente, canon era una caña o una vara que servía para medir, así como ya no usamos una caña, ya no usamos un canon, usamos, ¿qué cosa? Un metro, y ese metro es un patrón, es una norma, es una regla, nos regimos en base a ella para sacar medidas. Así, ese término fue trasladada, pues en este asunto para medir y sean aprobadas, autorizadas las sagradas escrituras. Tuvo que pasar por un patrón, una norma o una regla. Es decir, en el Antiguo Testamento hubieron muchísimos escritos, aparte de la que tenemos hoy, que son 39. Aparte de los 39, habían otros escritos más que estaban mezclados. Y ahora, ¿cómo iban a saber cuál de ellos se tendría que considerar como libro inspirado para que sean usadas con veracidad, con confianza? Entonces se tuvo que pasar por ese patrón, una revisión bajo estas normas, bajo las reglas que nuestros antiguos los habían establecido
bajo la dirección del Espíritu Santo para aprobar qué libro es inspirado y qué libro no lo es. Por ejemplo, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, ahí estuvo el libro de Judith, y etcétera, etcétera. Un montón. Y los libros que fueron sometidos a prueba con relación a su inspiración y autoridad divina fueron reconocidos como provenientes de Dios, fueron incluidos en el canon. Y ahora, ¿quiénes conformaban esto? ¿Quiénes eran estas personas? Son gente muy consagrada, muy que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Porque si esto no habría sido así, rápidamente este libro se había terminado ya. Así que Dios ha preservado su palabra. Era difícil para nosotros como humanos, pero Dios preservó su palabra, su escritura. Hubo la posibilidad que se termine, se confunda entre tantos libros que no fueron inspirados, por supuesto que sí. Dios es tan inmenso, preservó su palabra, usando a hombres. Y estos hombres usaron reglas, normas, patrones, en las cuales fueron sometidas estos libros, y las que tenemos fueron aprobados, reconocidos como autoridad divina. Los principios utilizados por los concilios para determinar si un libro del Nuevo Testamento fue verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo fueron cuádruples. Ya esto hablando del Nuevo Testamento, para tener una idea mejor. Primero, el autor debe ser apóstol o tener una conexión cercana con un apóstol. Primera regla. Segundo, el libro debe haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general. Aceptado por el cuerpo de Iglesia, por la Iglesia en general. Bajo sumo cuidado, lógicamente. Tercero, el libro debe contener consistencia de doctrina y enseñanza. El libro debe contener consistencia de doctrina y enseñanza ortodoxa. Consistencia de doctrina. El libro tuvo que mostrar evidencia de altos valores y morales espirituales que reflejarían una obra del Espíritu Santo como el autor divino. Evidencia de altos valores y morales. Y justamente la que tenemos tuvieron esto. Lo más importante, sin embargo, debe reconocerse que fue Dios y solo Dios quien determinó qué libros pertenecían a la Biblia. Por eso les decía, Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo impartió a sus seguidores lo que Él ya había decidido. Y jamás esto iba a fracasar, porque estaba bajo la dirección del Dios mismo, que era el autor de ese libro. El proceso humano de recopilación fue defectuoso. Pero Dios en su soberanía, a pesar de las limitaciones del hombre pecador, llevó a la iglesia primitiva el reconocimiento de los libros que había inspirado. Y esos libros son reconocidos hoy como el canon de las Escrituras. El hombre pudo haberse equivocado, pudo haber fallado, pero Dios es soberano. Dios es Dios, que no tiene límites. Él, repito, preservó su palabra.
Y hoy también tenemos mucho ataque a la Biblia, no decir. Hace poco dijeron que Cristo no es Dios. Así que siempre, continuamente, en todos los tiempos existen ataques a la Biblia con el objetivo de hacer perder su autoridad. Quisieron exterminar a la Biblia, los enemigos de la Biblia. ¿Ya? Los enemigos de la Biblia. Ellos se terminaron, pero la Biblia sigue porque es divino. Versiones antiguas. Tenemos las versiones griegas y las versiones latinas. Versiones griegas y las versiones latinas. Mencionaremos los principales de cada uno de ellos. Es decir, en la antigüedad han existido diversas versiones. Las versiones griegas y las versiones latinas. Hoy también existen las versiones populares, por ejemplo, ¿no? Y la que hoy usamos, la mayoría en las iglesias cristianas evangélicas, la versión Reina Valera. Es la que más se usa. Entonces, en la antigüedad habían versiones, algunas las mencionaremos. Por ejemplo, la versión de los 70. De todas las versiones griegas, las de los 70, ¿quién eran los 70? Eran judíos sabios, los sabios judíos. Es la más importante. También se le conoce con el nombre de la Septuaginta. Y su designación en abreviatura, aquí la tenemos. LXX. Septuaginta. Puede venir en el examen, ¿no? Entonces, la versión de los 70 es una de las versiones griegas cuyos integrantes, pues lógicamente eran judíos, muy sabios, 70 personas que tradujeron, especialmente el Antiguo Testamento. Esta traducción fue patrocinada por Ptolomeo Filadelfo, aproximadamente en el año 250 a.C. Fue realizada en Egipto, Alejandría, y consistía en la traducción del Antiguo Testamento, cuyo idioma original era el arameo y el hebreo traducido al griego. Es decir, la Septuaginta tradujo el Antiguo Testamento, que estaban escritas en el arameo y el hebreo, y estos tradujeron al griego, porque posteriormente el imperio griego había influenciado con su lengua, con su idioma, el griego, al mundo entero, puesto que el imperio griego era el gobernante, era el quien gobernaba el mundo de su tiempo. Y todos los pueblos aprendieron obligatoriamente el griego, y necesariamente se necesitaba la Biblia del Antiguo Testamento en el griego. Y la Septuaginta se dedicaron a traducir, a realizar esta traducción al griego. Y sucesivamente del griego tradujeron al latín, del latín al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos otras traducciones. 1, 2.
Otra versión es la versión de Jerónimo, la más conocida como la Vulgata Latina, que significa versión común y corriente. Común y corriente. El obispo romano Dámaso en el año 383 después de Cristo confió la tarea a Jerónimo, un erudito y padre de la iglesia. Este trabajo fue terminado en el año 405. Jerónimo tradujo del griego a una versión común, la Vulgata Latina, y ya no del texto original, el arameo y el hebreo. Y así sucesivamente se fue traduciendo la Biblia. Surgió otro para traducir de la Vulgata Latina a otro idioma. Y así iba de cadena en cadena. Pero qué bueno, sería bueno que tendría que haber tomado pues de los textos originales, porque si no se va distorsionando pues la traducción, ¿no? Por ejemplo, hoy hay traducciones en este tiempo que dan mucho que desear. Por ejemplo, dicen una de las tradiciones modernas, tomando lo que el profeta Isaías dijo. Isaías dijo, una virgen concebirá. Esa es la traducción, la traducción correcta. Pero la traducción moderna dice, una mujer concebirá. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre ambas traducciones? En la que dice, una virgen concebirá con una mujer concebirá. ¿Hay diferencias o no? ¿Qué dice usted? Pregunta, diga, responda, cualquiera de ustedes. A ver, Luisito, ¿qué piensas tú? Luis Idiaco. Amén, pastor. Yo creo que sí hay bastante diferencia, ¿no? Porque si solo menciona la palabra mujer, se entiende que es una mujer cualquiera, como puede ser o no puede ser virgen también. Pero cuando especifica que la palabra virgen, entonces entendemos pues que, como lo dijo también ya la profecía, ¿no? En el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen. Entonces yo creo que sí hay bastante diferencia y hay que tener cuidado también entonces con estas versiones. Sí, exactamente. La más confiable, Luisito, la que usamos es pues nuestra Reina Valera, ¿no? Creo que con eso podemos estar más tranquilos, porque las modernas a veces dan mucho que desear. Entonces hay que tener bastante cuidado. Muy bien. Orden de los libros del Antiguo Testamento hebreo. Orden de los libros del Antiguo Testamento hebreo. Los dividían el Antiguo Testamento en tres partes. Todo el Antiguo Testamento los hebreos lo dividían solo en tres partes. Los cristianos de este tiempo, ¿en cuántas partes están divididas el Antiguo Testamento? Varias, ¿no? Pero en aquellos días los hebreos tenían dividido el Antiguo Testamento solo en tres partes. ¿Cuáles son? La ley o el Torah. La ley o el Torah. El Torah comprendía 5 libros, como ya es conocido y justamente es el tema de nuestro estudio: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley o el Torah.
Otro. Por ejemplo, si los hebreos dijeran, ya, vamos a leer el Torah. Se estaban refiriendo a los 5 libros. Y estos 5 libros no estaban separados. Es decir, mejor dicho, el Torah no estaba separado. En sus comienzos todo era uno. No había separación, Génesis, ni Éxodo, ni Levítico. No había división. Todo era uno. Así que si tomaban para leer sin versículos, sin separaciones por libros, todo era uno. Pero posteriormente se fueron separando de a pocos, separándole por libros, separándole por capítulos, mejor que sea también versículos, ya versículos también. Y por eso tenemos tanta facilidad hoy para leerla, para estudiarla. Pero en aquellos tiempos no. Si pensamos, nos remontamos a ese tiempo, era sinceramente difícil, ¿ah? Imagínate, todo era uno, sin separación, corrido. Por eso se llamaba el Torah o la ley. El otro, los profetas. Los profetas, que son 8 libros. De igual modo, todo era uno. Ahí están profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Profetas posteriores, es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Ellos lo tenían solamente una. Lo que para nosotros hoy está también ya muy dividida, muy práctico. 2, 3, los escritos. 11 libros. Los escritos eran 11 libros. Libros proféticos eran 3. Salmo, Proverbio, Job. Los rollos, Megillot, 5. Cantada de Ruth, Lamentación de Eclesiastés, Esther, libros proféticos, históricos, 3. Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Así que así estaba dividida en aquellos tiempos los hebreos. Un poco complicadito. Pero ahí, con gran devoción, lo tomaban, lo usaban, la estudiaban, con gran hambre. Orden de los libros del Antiguo Testamento según la Biblia en castellano, hoy como la tenemos. Ahí está. Profetas, la Biblia del Antiguo Testamento. Génesis, libro histórico, 17 libros. De Génesis hasta Esther. Poéticos, 5 libros. Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Proféticos, tanto los denominados mayores y menores. Ahí tiene usted desde Isaías hasta Malaquías, el último libro. Muy bien. ¿Tendrá usted alguna pregunta? ¿Hasta aquí?
Unidad 3. Introducción al Pentateuco. ¿Qué significa el Pentateuco? 5 libros. En el canon judaico era llamado Torah o ley. Torah o ley. Porque en ella se inserta el complejo legislativo. Subrayalo. Moisés, y tuvo que ser un hombre muy preparado intelectualmente, a quien Dios le tendría que usar, no solamente para liberar la esclavitud a un pueblo, sino para escribir todo un complejo legislativo. Qué precioso. Uno, Pentateuco. El Pentateuco habla de la creación, la caída, la elección, la salvación y el pacto. Lógicamente en el monte Sinaí. La historia de cómo Israel llegó a ser una nación está contenida en los primeros libros de la Biblia. La escritura judía, la historia de cómo Israel llegó a ser una nación. Para llegar a ser una nación tuvo que sufrir mucho. Y está contenida en los primeros libros.
La escritura judía, que en su conjunto se llama Torah o Torah, que deriva de la palabra Torah, que significa instrucción. La palabra Torah o Torah significa instrucción. También puede venir en el examen. También se los llama 5 libros de Moisés. Sí. En la Biblia cristiana, los 5 primeros libros se le denomina Pentateuco, que significa 5 rollos. Del griego, penta. Del griego, penta. Es decir, la palabra Pentateuco es una palabra compuesta de 2 términos. Del griego, penta, que significa 5, y teucos, que significa portarrollos. En consecuencia, significa 5 rollos. El Pentateuco contiene los escritos más importantes y sagrados para los israelitas, sí. Es su base, su fundamento para los israelitas. Aquellos en los cuales Dios habló a los ancestros y líderes de Abraham, líderes de Israel. Tales como Abraham, por ejemplo, Dios se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Eligió a Israel al establecer un pacto con Abraham. Rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y entró en un pacto con Israel en el monte Sinaí. Es decir, Dios elige a Israel al establecer un pacto con Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, establece allí, a partir de ahí, un pacto. A partir de Abraham, el pueblo de Israel empieza a formarse, a desarrollarse, cuyo pueblo posteriormente entró a la esclavitud en Egipto durante 430 años en total. Y entró, una vez liberado, hizo un pacto, una vez con el pueblo de Israel liberado en el monte Sinaí. Y al establecer ese pacto, Dios entregó las tablas o la tabla de la ley. Y a partir de ahí tendrían que regirse en base a esas leyes, porque hasta aquí no hubo ninguna ley que los rija. No hubo. Seguimos. Los 5 libros del Pentateuco. Génesis. Del hebreo, Bereshit. Génesis, Bereshit. Génesis narra la creación del mundo. Narra de la raza, de la creación del mundo y de la raza humana. La caída de Adán, caída, ¿ya? Cambia la U por I. La caída de Adán y Eva. La historia de Caín y Abel. Noé y el diluvio. Todo esto narra el Génesis, el Bereshit en el hebreo. Y ese es el trabajo que va a hacer usted. Éxodo, Shemot, el Shemot,
narra la esclavitud de Israel en Egipto, el llamado de Moisés en la zarza ardiente, el éxodo o la salida de Egipto, de Israel de Egipto, el pacto especial de Dios con Israel en el monte Sinaí, y termina con los 10 mandamientos. Esta es la que narra el libro de Éxodo, el Shemot. Shemot. Bereshit, Shemot. Levítico. Vayikra. Vayikra. Levítico. Narra sobre las instrucciones sacerdotales. Instrucciones sacerdotales que eran los levitas de la tribu de Leví en relación a la adoración. Instrucciones sacerdotales, todo con relación a la adoración a Jehová, Dios. Narra sobre los sacrificios y las ofrendas que tendrían que ser presentadas ante Jehová. Las normas respecto a las comidas limpias e inmundas. Normas respecto a las comidas limpias e inmundas. Tiene que ver con la dieta del pueblo de Israel para no enfermarse. Y los códigos de comportamiento. Códigos, reglas, comportamiento. Cómo tendría que comportarse. Números. Bemidbar, en el hebreo. Habla del censo. El censo. Desde que salieron de Egipto ellos no sabían ni cuántos eran. Necesariamente en el desierto tuvo que haber un censo. Y especialmente este libro de Números habla sobre justamente el censo. He ahí la razón de que en el pasado le han puesto el título de este libro, Números. El censo y la organización de las 12 tribus de Israel cuando se constituyen como comunidad o nación. El censo y organización de las 12 tribus. Como una comunidad y necesariamente como una nación o una comunidad tendrían que organizarse y saber qué población tiene. Así como en nuestro Perú, tiempo en tiempo se realiza el censo para ver qué porcentaje de pobres existen, cuánta población tenemos, cuántos niños existen aproximadamente, cuántas mujeres, cuántos varones, y así, pobreza y extrema pobreza, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era necesaria hacer este censo, era necesaria organizarse. Y como nación, pues lógicamente. El llamado de Dios a tomar posesión Canaán se le había prometido a Abraham. Sí, eso era su objetivo, posesionar la tierra de Canaán. Y los 40 años que Israel deambuló en el desierto, 40 años, aunque esto no fue el plan de Dios, 40 años. Sin embargo, pasaron 40 años en el desierto. Y justo estando tan cerca ya
para ingresar a la tierra. Pero ahí cerquísima, allí pasaron los 40 años. Más adelante veremos. De ella nos habla el libro de Números. El Deuteronomio, Devarim, Deuteronomio, Devarim. Una segunda narración de la historia de Israel. Es decir, ¿qué quiere decir? El libro de Deuteronomio es una segunda narración de la historia de Israel. La Shema es la gran confesión de fe de Israel. Habla sobre la última instrucción de Moisés a las 12 tribus. Habla de la última instrucción de Moisés. Ya era anciano Moisés, 120 años. Y él da sus últimas instrucciones porque ya él supo que se iba. El Señor le había dicho, ya pronto vas a venir. Y antes de la invasión a Canaán, bajo el liderazgo de Josué y la muerte de Moisés. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con Israel. Dios estableció un pacto con Israel en el monte Sinaí. Asimismo, Dios estableció un nuevo pacto sobre la base de la persona y obra de Jesucristo a través de su sangre, ¿no? Eso ya en el Nuevo Testamento. Entonces, conociendo esta historia, la salvación no comenzó en el Belén, sino en el llamado que Dios hizo a Abraham hace 2000 años. La salvación entonces no comenzó en Belén, cuando Cristo nació, sino cuando Dios hizo el llamado a Abraham 2000 años antes que Cristo nazca. Muy bien. Los 5 libros del Pentateuco. Composición literaria. Tradicionalmente, todo este grupo de libros fue atribuido a Moisés como el autor, tanto para los judíos como para los cristianos. Y eso es lo que creemos, que él es el autor. En el siglo XVIII, con la aparición de la crítica literaria, siempre han surgido personas o grupos de personas o críticos para poner en duda la veracidad de la autoría de los escritos sagrados, en este caso la Biblia, y especialmente el Pentateuco. Entonces esta crítica literaria puso en duda la autenticidad de Mosaica, es decir, que decían que Moisés no fue el escritor, del Pentateuco. Y hay mismo 4 escuelas literarias: los eloístas, los yavistas, los deuterocanonistas y sacerdotal. Decían que Moisés no fue el autor del Pentateuco. Y esto siempre han surgido en toda la historia. En el Nuevo Testamento del mismo modo, para poner en duda la autenticidad de los escritores bíblicos. El Pentateuco es considerado canónico por todas las confesiones cristianas. Sí, cierto. Y forma parte de todas las Biblias. La prueba concluyente del amor divino se encuentra en el hecho de que se reveló al hombre y esta revelación quedó registrada en la Biblia.
Así que la prueba concluyente es tan clara. Toda persona que la lee, la estudia, la vive, lógicamente va a ser diferente. La que cambia es el contenido del libro cuando la vivimos. Así que eso es lo que Dios hizo. Y ahí están registradas para el estudio y la vivencia diaria. La Biblia prueba concluyente del amor divino. Se entiende en el hecho de que Dios se reveló al hombre y esta revelación quedó registrada en la Biblia. Lógicamente, esta revelación están registradas aquí en nuestro libro. A través de esta Biblia podemos conocer, saber lo que es Dios, sus planes, su voluntad, su amor. Nacida en el oriente y revestida del lenguaje, el simbolismo y las formas de pensar típicamente orientales. La Biblia tiene, no obstante, un mensaje para toda la humanidad. Sí, cualquiera sea la raza, cultura, capacidad de la persona. Forma contraste con los libros de las otras religiones. Sí, nadie le iguala, es el único, por cuanto no narra una manifestación divina a un solo hombre, no, sino una revelación progresiva, arraigada en la larga historia de un pueblo. Dios se reveló en determinados momentos de la historia, dice este hombre, Chilis. No se puede entender la verdadera religión sin entender el fondo histórico. Justamente la Biblia contiene todo ese fondo. Y qué precioso es la Biblia, que da respuesta a cuanta interrogante tenga el hombre. Ahí están depositadas la fe en esa historia bíblica. Están depositadas, es un tremendo, gran depósito. El que la lee, la cree, entonces produce fe, como dijo el apóstol. La fe no viene por así que la fe viene por el oír. Toda persona que toma la Biblia para leerla, para creerla, entonces produce fe, y la fe le lleva a la acción, a vivir lo que viene leyendo o estudiando. Por tanto, en esta Biblia están depositadas, en la historia. Podemos aparentemente ver, como ya inicialmente hemos dicho, no podemos ver la Biblia simplemente como algo histórico que sucedió, no. Está bien, es historia, tiene historia, pero que en esa historia están depositadas la fe del cristiano. Sí, y toda persona que la cree le va a producir fe y más fe. Qué precioso, Dios nos ha dado a todos. Y no podemos entender la verdadera religión sin entender el fondo histórico, decía C.O. Hillis. ¿Alguna pregunta? Ya. Muy bien. Una pregunta. Diga. Exactamente, profesor. Ya, Es que sí, tiene ya. una pregunta bastante interesante. Sí.
quién escribió la muerte de Moisés, puesto que él no los pudo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿quién era la persona que en quien Moisés dejó ¿cómo se dice? Quedó como reemplazo, que asuma el liderazgo. ¿Quién fue esa persona? Amén, pastor. Josué. Josué. Entonces Josué también cumplió un papel muy importante. Y lógicamente él fue testigo presencial de todas las cosas, su personal de confianza en quien los depositó. Y él pues tuvo que terminar, lógicamente su muerte tendría que ir en su propio libro, ¿no? Hasta aquí, hasta su muerte. No podría terminar, no podría concluir pues si su muerte estaría en otro lado, ¿no? Entonces tendría que ser en su mismo libro. Y así lo registraron. Muy bien. ¿Habrá otra pregunta más? ¿Un aporte de repente tienes usted? Ya estamos finalizando la clase de hoy. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Por qué el Señor, o sea, le cambió el nombre a Josué? O sea, le puso el nombre Josué. ¿Por qué le puso el nombre Josué? Ya, aunque eso entra en el libro histórico, ¿no? Ya, pero el libro de Josué tiene que ver con los libros históricos que seguramente ustedes van a estudiar. Entonces, No, cuando Moisés muere, el Señor le pone un nombre a Josué, o sea, le pone el nombre Josué. ¿A quién va a dirigir al pueblo? ¿A qué se debe ese nombre, pastor? ¿a qué se debe ese nombre? Muy bien. Claro, sus padres, bueno, algunas narraciones que hoy existen atribuyen como que los padres de Moisés murieron aún cuando él era pequeño. Algunas tradiciones. Aunque la Biblia no nos relata exactamente, solo habla, dice, Josué, hijo de Nun. Hijo de Nun. Entonces, ya sean sus padres o si sus padres murieron dejándole pequeño o antes de nacer también, quienes lo criaron lo pusieron el nombre. Claro, un nombre. Y siempre en el pasado, los nombres en la Biblia denotaban el carácter de una persona. Y la tradición dice que Oseas, Josué tenía otro nombre, que posteriormente, cuando asume el cargo, ya responsable, mayor de edad, un gran apoyo para Moisés, se le cambia el nombre de Josué, porque él tendría que quedarse a cargo de esa responsabilidad de conducir a toda una nación, un pueblo, a la tierra prometida. Entonces, bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios, le es cambiada, indicando la fidelidad que él era a su líder, muy fiel a su líder. Era un buen paje de armas, realmente. Su líder era todo para él. Entonces, eso indica el carácter que él tenía. Con tan solo escuchar su nombre, la gente entendía el tipo de carácter que tiene esta persona.
Así que los nombres en el pasado, en el Antiguo Testamento en especial, denotaba el carácter de una persona. Y este es el caso de Josué. Podríamos citar otros nombres también, por ejemplo, en este caso, Jacob. Pero hablando de Josué, fiel a su Señor, fiel a su líder. Muy bien. Ya, muy bien, hermanos. Estos minutitos para algunas preguntas respecto a los trabajos, no sé, ya para terminar. Pastor, con respecto a la tarea, ¿lo van a exponer grupalmente o tan solo una persona tiene que presentar todo el tema? Ya, muy bien. Van a presentar, van a exponer no solo uno. Pueden dividirse entre la cantidad de miembros del grupo. Ya, de repente la introducción, una parte del contenido, la otra parte del contenido, o en tres partes, no sé cuántos va a ser. De repente otro hace la conclusión. Y quizás otro hace la presentación también. Entonces, organícense bien para que puedan hacer exponer un buen trabajo, ¿ya? Hacer una buena exposición. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, otra consulta más? ¿Habrá otra consulta? Pastor, otra duda, en las diapositivas se van a presentar aquí, ¿cómo? ¿Se le va a presentar primero a usted y luego lo vamos a exponer? O sea, ¿lo va a corregir usted o después de lo que ya hayamos expuesto? Ya, usted va a presentar, va a hacer su exposición en diapositiva, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, para ello usted va a elaborar en Word. Trabajo en Word. Usted me lo va a enviar. La exposición es otra. Ya, entonces, van a exponer solamente no más de 15 minutos. Así que va a hacer usted bastante resumido el trabajo que va a elaborar. Y en 15 minutos usted debe exponer. El grupo debe terminar en 15 minutos. Y no se olviden, en cada trabajo presentado, enviado ya al correo o al WhatsApp, usted va a poner los nombres de los integrantes del grupo, ya, por favor, porque si no, no voy a saber. Entonces, para no tener yo dificultad. Ya, muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Hay más preguntas? ¿Todo está claro? Muy bien, ahí veo a Yadira. Yadira, Dios te bendiga. ¿Cómo está tu papito? Dios te bendiga. Muy bien, muy bien. Ya, muy bien, eso es todo. Si no hay más preguntas, cualquier consulta, usted tiene mi teléfono, me llamas y ahí estaremos pues dándole una respuesta. Muy bien. Damos gracias a Dios. Oraremos un momento. A ver, hermana Esther Aliaga, terminamos la clase y usted, palabras de oración de agradecimiento a nuestro Señor. Amén, hermanos. Vamos a agradecer al Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta noche, Padre amado, que tú nos has enseñado, Señor, tu palabra. Gloria a Dios. Y te pido, Señor, que tú nos sigas dando entendimiento y sabiduría a cada uno de nosotros para poder entender más tu palabra, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor. Que todos mis hermanos que están llevando el curso, bendígalos a cada uno de ellos, Padre Santo. Dele sabiduría y entendimiento. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén. Amén. Muy bien, Dios le bendiga y hasta el día miércoles.
Chao. Bendiciones, pastor. Dios te bendiga, hermano. Dios le Bendiciones.